Gracias también, Ignacio. No te vayas muy lejos porque voy a pedir que los tres ponentes vamos a compartir un espacio. Ángel, Juan, Ignacio, si me podéis acompañar en la mesa para abrir un breve debate y así podemos profundizar en los puntos clave y en esos puntos comunes, ¿no?, que podemos encontrar en las tres conferencias. Justo ahora Ignacio lo decía, ¿no?, al finalizar no se entiende que no se compartan las ideas y que al final, para eso estamos un poco aquí. Vamos a abrir el debate a la gente de la sala, también a toda la gente que está en la modalidad online, así podemos debatir entre todos juntos. Y bueno, yo voy a romper un poco el hielo. Os estaba escuchando y me estaba preparando algunas preguntas. Los tres trabajáis con infraestructuras críticas, ¿no?, digamos, ante estas situaciones. Si tuvieseis que señalar un punto débil en común, los tres, no sé si os viene algo a la cabeza, ¿cuál sería para poderlo resolver con el ritmo que necesitamos, tal y como nos encontramos ahora mismo? Ángel, venga. O Ignacio. Sí, venga. Sí, sin problema. La pregunta es difícil. Yo quizá diría que un punto crítico en estas situaciones de emergencia es la comunicación. La capacidad que tendríamos en seguir siendo capaces de comunicarnos para poder dar respuesta a esas situaciones, ¿no? Yo creo que si nos falla esa capacidad de comunicarnos es muy difícil actuar, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí que hay un punto importante, ¿no? Desde luego todos los demás, ¿no? Pero yo creo que esa comunicación, y es una comunicación en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que puede ser comunicación simplemente digital, si no tenemos una red de telefonía o una red de internet o alguna red de comunicación virtual, por decirlo de alguna forma, pues casi estamos abocados al fracaso o a un caos, ¿no? Y la otra es la comunicación física. Si tenemos una infraestructura como el acceso al puerto y en un evento de estos el acceso al puerto desaparece o está inoperativo, pues el puerto puede ser fantástico, maravilloso, pero no nos sirve de nada al puerto, ¿vale? O lo mismo puede ocurrir con una autovía de acceso a una ciudad. Si perdemos ese acceso, pues desde luego yo creo que el caos lo tendríamos ahí, ¿no? Y yo creo que destacaría ese punto, ¿no? Los sistemas de comunicación. Y un poco abundando en lo que dice, comunicación, coordinación, es decir, que es la comunicación interna entre los distintos agentes. Y yo, por lo que estoy viendo en el campo, digamos, en el terreno, y por las personas que hablo mucho, pues sobre todo con alcaldes, con la capacidad de ejecución. Yo creo que, además que creo que ayer o anteayer lo leía en prensa, muchos alcaldes están diciendo: tenemos el dinero, pero no somos capaces de utilizarlo, de convertir ese dinero en ejecución. Entonces, ahí sí que la velocidad de reacción en estos casos yo creo que es muy importante, no solo para la recuperación inmediata de la emergencia y volver a una cierta normalidad, que por supuesto, sino para aquello que parece además de que no vuelva a ocurrir. Es fundamental que no se pierda el foco, que no se diluya con el tiempo y que esa velocidad de ejecución se haga posible. Juan, ¿quieres aportar algo? No, simplemente dar la razón, digamos, y en la línea, digamos, y de hecho yo lo he expresado, digamos, el tema de la redundancia de la seguridad. Sí. Y esa redundancia de la seguridad va asociada a la comunicación. Y obviamente, como nosotros en el caso de Puerto de Castellón, como infraestructura estratégica, eso lo desarrollamos con nuestros planes de protección interna. Yo también me planteaba, escuchándoos, si estamos invirtiendo quizás más en reparar, ¿no?, que es lo que también estaba comentando Ignacio, que en anticipar. Hablo ya de inversión y coordinación con administraciones también públicas. Juan, Ángel, esto quizá podáis contestármelo mejor. No sé si... Yo lo diría en otras palabras. Lo que hacemos es dar respuesta a las necesidades primeras que son necesarias absorber. Y en el sentido de
todos tenemos unas administraciones tenemos una capacidad inversora, otras tienen otra, otras como dice el compañero, podemos dar respuesta y podemos avanzar más rápidamente, otras tienen otras problemáticas y van lentas, pero yo lo que sí que tengo claro es que al final, y creo que lo he dicho en mi ponencia, lo que hay que hacer es convivir y asumir ese riesgo hasta qué punto. Es lo que decían también, el símil que habéis hecho de los 40 centímetros. Pues si 40 centímetros es lo que me puedo asumir, pues es el riesgo. Chicos, si me llega una ola de 1 metro y me resulta que, pues es lo que hay. Entonces yo creo que al final, se invierte, digamos, de acuerdo con nuestras capacidades y la forma de respuesta. Y lo que sí, y eso sí que entiendo que todas las administraciones, y que estamos trabajando en ello, y al menos nosotros también, y también, digamos, empresas privadas como IDE, es en los planes preventivos de mantenimiento, digamos, en la prevención. La corrección, si toca, digamos. Si mañana cae un transformador, y disculpa que hagas el símil, pues tengo que ir corriendo porque me afecta a toda una ciudad. Pero el problema es el antecederme si eso me va a suceder, Claro. que es donde sí que creo que toca invertir. Yo estoy de acuerdo completamente que hay que reparar, y como he dicho, no solo reparar, hay que pensar en cómo rediseño esto para que no vuelva sea a más suceder. robusto, resiliente o llamémoslo como queramos. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer como 3 miradas, ¿no? La del corto plazo, que es la reparación pura, la del medio, que es la reparación con las medidas que puedo adoptar de una forma rápida, y la del largo, que es un rediseño completo. Por ejemplo, nosotros estamos lanzando también un incremento del mallado de la red, de modo que ante un evento que ocurrirán, yo tenga distintos caminos de alimentación para que la reposición a los clientes sea lo más rápido posible. Entonces, hay que marcarse esos, porque a lo mejor si nos planteamos rediseños muy ambiciosos en el medio plazo, lo que hacemos es paralizar ejecuciones más sencillas, que no son perfectas, pero sí que te pueden dar una buena cobertura ante eventos intermedios. Ángel. Sí, yo en el caso de la edificación y el urbanismo, yo creo que en este caso de la DANA sí que se ha hecho un plan de reconstrucción de lo que se ha dañado, pero al mismo tiempo se siguen manteniendo los planes de rehabilitación energética, regeneración y demás para el global de la edificación que tenemos pues, en la Comunidad Valenciana o en España o incluso a nivel europeo, porque la mayoría de estos planes son a nivel europeo. Y entonces, en ese primer plan de reconstrucción, pues sí que es reconstruir aquello dañado directamente, pero en estos segundos planes, que yo creo que son los interesantes, sí que lo que se pretende es provocar ese cambio, ¿no? Para que en un futuro tengamos pues edificios, barrios, ciudades que sean más resilientes a este cambio climático. Y tal como ha dicho Juan, pues yo creo que ahora el que el proyecto en el puerto tenga un apéndice de cambio climático, pues ya viene de serie, ¿no? Pues cuando estamos diseñando una ciudad o un edificio, pues también es algo que ya viene incorporado, ¿no? Y debemos tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna pregunta por aquí, por la sala? ¿No? Vale, pues entonces continúo yo. ¿Sí? Venga. Espera, que te acercan el micrófono. Sí, perdón. Una doble pregunta. Por una parte, habéis incidido en la necesidad de coordinación. ¿Qué creéis que habría que mejorar? Si hay cosas que mejorar, que seguro que sí, la coordinación entre los distintos agentes, los que prestáis servicio esencial de las administraciones públicas, ¿en qué podíamos incidir también? Y por otra parte, respecto a Ángel, respecto a lo que has comentado de los nuevos planteamientos necesarios o que se están ya cometiendo en numerosas ciudades para hacerlas más resistentes, para hacerlas más adecuadas a las nuevas condiciones climáticas, el actual sistema urbanístico, ¿tú crees que puede dar respuesta? ¿Habría que adaptarlo? ¿O es una cuestión de formación y concienciación de los operadores urbanísticos y territoriales, ayuntamientos, redactores? Gracias.
Empiezo yo con la parte de coordinación, que creo que iba dirigida. Bueno, varias cuestiones. He resaltado en la presentación que la coordinación, por ejemplo, durante la emergencia, sí que creo que fue razonablemente buena, por lo menos la nuestra, que se nos permitió estar en el CECOPI desde el principio y eso nos abrió muchas puertas. También hemos estado porque se nos ha llamado en el plan Endavant. Yo personalmente he estado en uno de los comités técnicos. Ya con el paso del tiempo es cuando empiezo a ver ciertas descoordinaciones que nos llevan a... Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero que creo que se ve fácil, ¿no? Nosotros tenemos que reponer una línea eléctrica. Podemos reponer aérea como estaba o subterránea, que no se vieron afectadas o se vieron muy poco afectadas. En muchos casos nos está costando que un ayuntamiento nos dé una licencia de obras, que el Ministerio de Fomento nos deje pasar. No solo eso, nos han parado obras. Dices, ¿en serio? No sé, hemos de cumplir los procedimientos. Evidentemente tenemos que pedir los permisos, pero si yo te pido un permiso y en 3 meses no me has contestado, yo voy a empezar, porque lo que no puedo es estar así. Ese tipo de cosas me refiero. Y otro tipo. Ahora nos vamos a ver abocados a que vamos a intervenir nosotros para abrir una zanja, a los 3 o 6 meses vendrán los de aguas a abrir otra zanja, a los no sé cuántos vendrán los de saneamiento a abrir otra zanja. ¿Por qué? Porque las zonas dañadas son comunes para todos. Esa coordinación, yo creo que, y desde un punto de vista urbanístico, ni te cuento, sería fundamental. Bueno, la pregunta que has hecho es difícil, A ver, el urbanismo, yo he estado, además de aquí en la universidad, he estado en el Colegio de Arquitectos también, y durante mucho tiempo nos hemos quejado, y se siguen quejando los que están ahora, de la excesiva legislación que tenemos en urbanismo, en edificación y demás. Porque estamos realmente en un sistema garantista y entonces hay que garantizarlo todo y hay que justificarlo todo. Y eso implica que, pues, por ejemplo, la tramitación o la modificación de un plan general pues puede llevar una tramitación de 5, 6, incluso 10 años, ¿vale? Con lo cual, cuando acabas toda la tramitación, resulta que el documento que habías empezado ya no sirve para nada, ¿no? Y entonces, para atajar ese problema, desde siempre hemos dicho, esto hay que resolverlo, hay que buscar estrategias o hay que cambiar la legislación para poder tener trámites urbanísticos más ágiles, que nosotros detectamos una necesidad y eso, si implica un cambio normativo, podemos hacer ese cambio normativo de una manera rápida y ágil, ¿no? Entonces, para todos estos cambios que de alguna manera se nos avecinan o deberíamos hacer, he dicho de renaturalización, creación de nuevos espacios, nuevos criterios urbanísticos, pues si atajamos esa vía de modificación del planeamiento, yo lo veo muy complicado, ¿no? Porque si queremos cambiar los estándares de zonas verdes de Castellón y tenemos que redactar un plan general para hacerlo, pues eso, vamos a estar años esperando, ¿no? Sí que yo creo que se puede atajar, a ver, una parte es esa, se deberían facilitar o simplificar esos procedimientos, y la otra es atajar mediante otras vías, ¿no? Pues mediante vías de planes de reforma interior, planes de acción para actuar en zonas concretas y en esta zona concreta decir, pues vamos a rehabilitar este barrio con estos criterios. Y eso en muchos casos sí que se podrá hacer sin alterar el plan general, ¿vale? Entonces, con esas estrategias de modificar parcialmente distintas zonas de la ciudad y demás, yo creo que se puede ir avanzando. Pero tiene esa dificultad, la dificultad del planeamiento. Entonces hay que buscar de alguna forma atajos o salidas para resolverlo, ¿vale? La otra vía sería, eso, igual que está el Patricova o el Patibel que anularon, pues que desde la administración más general se marquen planes generales, es decir, a partir de ahora todo el mundo tiene que cumplir estos criterios que prevalecen sobre el planeamiento municipal, por ejemplo, ¿vale? Eso tiene sus complejidades, pero también sería una solución a algunos de estos problemas, ¿vale? Pero es complejo también. Juan, ¿quieres añadir algo, alguna cosita? A ver, al final estamos hablando, en el caso del puerto, por decir una cosa, nosotros, digamos, somos un ente que dependemos de Puertos del Estado
Y me voy a pasar al otro lado. Allí tenemos al vecino, tenemos al ayuntamiento, administración local. Tenemos, digamos, los accesos terrestres, el acceso norte, que es carreteras, y el acceso sur, con unas vías, digamos, que, mira, voy a aprovechar, digamos, al fin y al cabo, hemos hablado, digamos, de daños y tal. Yo, el acceso terrestre por carretera, a mí el acceso norte no me preocupa, porque creo que sí que está pensado bien y da respuesta, y es una construcción que da respuesta. El acceso sur actual, si pasara un fenómeno de Dana, vamos, tengo claro que el riesgo sería altísimo. Pues bien, en ese acceso sur, a fecha de hoy partimos, digamos, de nosotros, aeropuertos, partimos de otra entidad que es local, vamos a un vial local y vamos, digamos, a otro vial que es ya carreteras, que es su fundamento. Ahí es necesario una coordinación. Igual si ya hablamos, digamos, del ferrocarril, pasa lo mismo. Ahí tenemos nosotros, que somos ente propio hasta cierto punto de funcional, y a partir de ahí viene ADIF, estamos en carreteras. Con lo cual, coincido, digamos, que es necesario coordinación, y yo confío y creo en la independencia de cada una de las administraciones en su defensa de sus intereses, pero también es necesario un foro, digamos, de pensar en infraestructuras estratégicas en las cuales es necesaria la participación y la coordinación de todos los entes a través de la planificación. Y, obviamente, agilizar y adaptarse en ese sentido la misma. ¿Alguna pregunta más por aquí? Nada, todo correcto. Esto abriría un poco también el debate sobre velocidad de implementación y qué ritmo al final marcaría una urgencia climática. Pues muchísimas gracias, Ignacio, Ángel, Juan, por vuestra intervención. Todo un placer. Vamos a pasar ya a la siguiente mesa. Gracias.